La Pascua, la celebración de la Pascua, fue una antesala, una profecía, lo que vendría a continuación, es lo que marcó, digamos, es la marca de lo que vendría a continuación con la cruz y Jesucristo. O mejor dicho, Jesús en ese momento, que estaría transitando nuestra tierra, caminando nuestras calles, allá en Jerusalén, y la Pascua viene a ser el reflejo, de alguna manera es la ilustración o la profecía anunciada que daría a continuación conclusión o finalizaría con la cruz y Jesús. Obviamente que es una celebración y lo he enmarcado hace un ratito, porque no venimos a un funeral, no estamos todos los creyentes de Jesús reunidos en derredor de esta celebración para celebrar un funeral, porque Jesús no quedó enterrado en la tumba. Aunque quieran ir arqueólogos e investigar, nunca van a encontrar su cuerpo, van a encontrar sus dichos, van a encontrar la historia, van a encontrar las guerras en Israel, pero jamás van a encontrar su cuerpo porque es la única persona de entre los muertos que resucitó a través del poder del Espíritu Santo. ¿Y quién lo resucitó? El Padre. Y el Padre tenía todo estipulado, tenía todo marcado y en el tiempo preciso, hace 2021 años atrás, nacería Cristo. Luego de 33 años aproximadamente, Él comenzaría lo que nosotros llamamos el Vía Crucis, que sería el momento hasta la cruz, hasta el Calvario. Ahora, rápidamente quiero que entendamos un poco el retroceso, que volvamos un poco al jueves, a cuando Jesús estaba caminando todavía en nuestras calles y estaba por instaurar la Santa Cena o la Última Cena, como nosotros le llamamos, la cual recordaríamos por los años de los años y los siglos de los siglos hasta nuestro tiempo, y que aún hoy mismo estamos celebrando la Pascua. En Hebreos 1:9, para los que les gusta ahí rumiar, escarbar en la palabra, dice así: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, le habla Jesucristo, con óleo de alegría, o sea, con aceite de alegría te ungió Dios, más que a tus compañeros. Creemos que la salvación no es un funeral, no es que, aunque morimos realmente a nuestra vieja naturaleza, en Cristo debemos celebrar la nueva vida. No es el fin de algo, es el comienzo. No sé si me entienden. No podemos mirar la salvación desde la perspectiva del funeral tampoco. Porque en realidad la cruz marcaría la historia y la salvación nos daría un nuevo nacimiento. Entonces no es el fin de algo, sino el comienzo de nuestra vida. Tenemos dos nacimientos. El que es natural de nuestras madres, cuando nuestras mamis nos trajeron a este mundo. Y el segundo nacimiento es cuando nuestros ojos se revelan ante Cristo. Y creemos en Él de todo corazón. Luego ahí no es el fin de nada, vuelvo a repetir, e insisto, es el comienzo de nuestra vida verdadera. Hoy somos llamados nosotros a celebrar la Pascua y no el funeral de Jesús. Porque a veces de alguna manera se mezcla esto y terminamos entrando en este sistema de ver a Cristo colgado y lo recordamos pobrecito sangrando y muriendo. Y digo, a nuestro espíritu le hace bien recordar el sacrificio de Cristo, ojo. Digo, de alguna manera nosotros necesitamos recordar cuál fue el precio que pagó Jesús. Pero realmente Él no está allí. Realmente Cristo está sentado a la diestra del Padre. Así lo enumera Apocalipsis. Dice Juan, y lo vi y caí. Su rostro lleno de fuego. Y Él estaba parado delante de Juan, el apóstol. Y luego se fue manifestando en varios apóstoles más, como el apóstol Pablo. Y cuando Pablo lo vio, no lo vio fusilánime colgando en una cruz. Y no por el recuerdo, vuelvo y repito y aclaro, sino por el estereotipo de hoy celebrar un funeral. No debemos celebrar un funeral. Cristo resucitó por vos y por mí. Entonces la imagen que nosotros debemos tener en nuestra conciencia al celebrar esta Pascua 2021 debe ser la correcta. ¿Debemos recordar su sacrificio? Claro que sí. Cuando yo recuerdo su sacrificio, caigo al piso y me desarmo al saber todo lo que Él sufrió. Pero
sería un ingrato ahora darles un sermón acerca de su sacrificio. No es el momento ni es el tiempo justo. El tiempo de la Pascua es para celebrar. Yo no puedo hacer énfasis en el Calvario, en cada latigazo. Yo tengo que hacer énfasis en que Él resucitó de los muertos. Un domingo como hoy, Él resucitaría de los muertos. Irían a ver su tumba. ¡Ja! Pero para sorpresa de los religiosos y de todo el estereotipo eclesiástico del momento, Él no está más. Aún de los apóstoles. Y Cristo se presenta delante de Pablo de una manera increíble. Y Cristo se presenta delante de los apóstoles de una manera única, perfecto, glorioso. Y así lo describe Juan en el Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones, y así hoy lo vamos a recordar, como corresponde, Rey victorioso. Esa es la verdadera celebración de la Pascua. No que Él solamente murió, sino que Él resucitó de los muertos, el primero entre sus hermanos. Dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura. La vieja levadura cuenta del pecado y de las antiguas doctrinas de los judíos, de las leyes. El apóstol Pablo dice, bueno, dejen todo eso viejo a un costado. Fíjense, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois. Allá el cuerpo corruptible se transforma en incorruptible cuando Cristo descienda. Pero ¿por qué esperar hasta ese momento? Dice Pablo. Ahora cambien su manera de pensar y sean una nueva masa. ¿Qué van a recordar? ¿Un Cristo colgado en la cruz que caminó chorreando sangre? No está mal, pero no es el momento hoy, la Pascua, de celebrar eso. ¿Cómo vamos a celebrar la muerte? Nosotros celebramos la vida y la vida en abundancia. Y ese es el espíritu correcto para celebrar las Pascuas. Ahora dice, para que seáis una nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, escuchen bien, vuestra Pascua, la Pascua de todos los que me están mirando, para celebrarla correctamente, es Cristo. Fíjense que no dice Jesús, porque Jesús es antes de la cruz. No los quiero marear, yo sé que iba a decir que iba a hablar un poquito de teología mezclado con enseñanza, pero lo voy a hacer súper fácil. Antes de la cruz, se lo relaciona a Cristo como Jesús. Solamente se habla de Él como Jesús. No se lo llama Cristo. Luego de la resurrección, ahora Él tiene su nuevo nombre, que es Cristos. O Cristo. El Cristo. Así que Pablo lo relaciona no como Jesús, sino que ahora el verdadero sentido de la Pascua es el Cristo resucitado. Es el Cristo que se levantó de los muertos. Cristo, no Jesús, en esta paráfrasis que estoy haciendo de este texto. Ya fue sacrificado y fue sacrificado por vosotros. Así que nosotros necesitamos relacionar o generar un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo para comprender por qué Pablo dice que Cristo es el verdadero sentido de la Pascua. Como decíamos y anunciábamos en las redes sociales, ¿se celebra la Pascua o no? ¿Cuál es el verdadero sentido de celebrar la Pascua? Y he aquí el verdadero sentido. El sentido verdadero de la Pascua es Cristo. Y en minutos me van a entender el por qué hago el énfasis en Cristo y no en Jesús, sino en Cristo. Para eso necesito que rápidamente explicarte que en Éxodo, Dios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, como le decimos en nuestras Biblias, sea que tengas una Biblia cristiana, católica, es lo mismo. En el Antiguo Pacto, en Éxodo, Dios va a decir cómo se debería celebrar la Pascua. Y entonces ellos están por huir de Egipto y Dios, va a dar la última plaga de manos de Moisés. La última plaga tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Pero le dice al pueblo judío que si ellos pintaban el dintel de las puertas de las casas, lo pintaban con hisopo, porque no habían pinceles como hoy nosotros tenemos, siglo XXI. Si los pintaban con hisopos, con sangre de un cordero limpio, puro, sin defecto, sin un ojo tuerto, sin una pata, no, tenía que ser el cordero perfecto. Y si hacían eso, entonces el ángel de la muerte pasaría por los hogares, mas a ellos no los tocaría. O sea, sus primogénitos quedarían vivos. Pero cualquier persona que no crea por fe lo que acababa de decir Moisés, mataría el ángel de la muerte a sus primogénitos. Solamente a los primogénitos. El faraón, despotricando contra Dios, creyéndose ser el mismo Dios, entonces no tomó el consejo y no hizo nada.
Ya que no saben, amanece su hijo muerto. Porque así lo había dicho Dios a través del Espíritu Santo o de los profetas en este instante a Aarón y a Moisés. En este punto álgido donde los hijos eran muertos, el faraón decide dejar libre al pueblo. Pero esa noche previa, Dios había establecido cómo debían celebrar la Pascua. Obviamente sería la Pascua de la liberación del pueblo de Israel. Su celebración tiene que ver con el sentido de liberación. ¿De dónde nos sacó Dios? De Egipto. Y si ustedes vislumbran el puente que hay entre uno y el otro, nosotros en Cristo salimos de Egipto en la manera de decir de nuestra vieja vida, salimos del mundo. O sea, nos libera, es una liberación de aquellas cadenas que nos atan. Y por eso al salir de Egipto nosotros, es un símbolo solamente, somos verdaderamente libres, porque cuando el faraón dejó ir al pueblo de Dios, los dejó ir libres, sin condicionamiento, no tenían que volver. Aunque después se le patina el coco al faraón y sale a buscarlos de nuevo. Pero eso es otra historia. Ahora, yo quiero que armemos el puente juntos, porque si ustedes me siguen en el hilo, van a ver lo increíble que es el relato de la última cena que vamos a hacer juntos. Ahora, yo tengo los tres cococó. No es cocorocó, como la gallina, cocorocó, sino que son los tres cococó. El cordero sin mancha. El primero tiene que ver con Éxodo 12:5, para los que les gusta rumiar. Dice el animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomarás de las ovejas o de las cabras. El primero es el cordero sin defecto. El cordero sin defecto en el templo lo examinaba el sacerdote y las familias tenían que traer un cordero o una oveja, y si era perfecta entonces podía subir al sacrificio. Y esa sangre que derramaban del cordero era la que limpiaba a la familia o a la tribu. Entonces era muy importante traer un cordero sin defecto. Todo esto, imagínense que es antes de la liberación de Egipto. Mientras el faraón todavía descreía de Dios, Dios animó a todo el pueblo de Israel a que celebren la Pascua, porque al día siguiente saldrían de Egipto. Ahora, les dice el segundo tiene que ser un cordero sacrificial. Verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, de tarde a tarde. O sea, como nosotros conocemos el Sabbat. ¿Qué quería enseñar Dios al pueblo? Que sin sacrificio no hay remisión de pecados. Que sin sangre no hay limpieza o purificación. Obviamente que muchos después de Cristo siguen utilizando algunas religiones y sectas esta estrategia que Dios dio al pueblo de Israel. Que a través del sacrificio de un animal, de la sangre del animal, los pecados son perdonados. Y algunas sectas siguen manteniendo el mismo formato, pero ya quedó caducada, porque en Cristo se terminó. Él fue el cordero sin manchas, el cordero perfecto, el cordero sacrificial. O sea, no solamente es el cordero sin defecto, quiero armar el puente, sino que también es el cordero que fue apartado de todos los otros corderos. El que ungió Dios con óleo de alegría y lo separó específicamente para el sacrificio. Nosotros conocemos el texto de Romanos, que la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva, es vida eterna, no en nosotros mismos, no en nuestras obras, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tercer dije 3 el Cordero Salvador. Ese que era perfecto, que separaban para el sacrificio, era el que iba a salvar a aquella familia de sus pecados. Hablo de pecado por si hay alguien que nos está sintonizando por primera vez y no entiende esto del pecado, que muchas veces se habla, pero equivocamente. Es todo lo que dañe tu vida y dañe tu relación con el Creador. O sea, que creas o no creas, hay leyes morales que nacieron con nosotros, que están en nosotros, y aquellas leyes que atentan contra tu vida o contra el Creador del cielo y de la tierra, se llama pecado. Todo, cualquier cosa que atente contra tu vida y que atente contra tu relación con Dios. Eso se llama pecado. Entonces dice
que el cordero que salvaba era apartado, separado y ofrecido como sacrificio para la remisión del pecado de la familia. Ahora dice el verso 7, del 7 vamos a pasar al 22 rápidamente. Miren, dice así: y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en los dinteles de la casa, en las casas que han de comer el cordero. O sea, para que me entiendan, la sangre la dejaban en un pocecillo, por decirlo de alguna manera, recipiente. Y cuando tenían la sangre ahí la dejaban separada y el cordero se comía. Se comía todo el cordero, todo. No sé que puede haber algún vegano o vegetariano, pero se comía todo. Todo se comía. No podían dejar nada. Alguno que le gusta el asado dice, ¿cómo me encantaría? Y bueno, cuando haces un asado estás haciendo un sacrificio. También un sacrificio, porque hoy en día está carísimo. Pero volviendo al texto dice, en la casa que han de comerlo. Y tomad en un manojo de hisopo y mojadlo la sangre en un lebrillo y untad el dintel de los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta hasta que llegue la mañana. Acuérdense que al pintar el poste, el dintel, el ángel de la muerte iba a pasar esa noche, solamente esa noche. Luego no sucedería más, pero esa noche pasaría y si no estaba pintado el dintel con la sangre de un cordero perfecto, entonces entraría el ángel de la muerte y mataría solamente al primogénito, sea judío, sea egipcio, sea lo que sea. Así que, ¿qué es lo que nos quiere demostrar la muerte de Jesús? Algo muy sencillo, algo muy práctico de entender. Que Él es el apartado, el perfecto, no pecó. La Biblia lo declara, nosotros lo creemos, no es necesario ni siquiera ahondar en este tema. Fue el perfecto, marcó la historia. Su filosofía de vida trasciende hasta hoy en día y sus dichos todavía lo siguen usando filósofos, psicólogos, médicos. La ciencia misma sigue dando fe y certeza de que sus dichos fueron de alguien divino, que alguien natural no podría haber hablado así. Con todo lo que nosotros tenemos y el avance, nuestra psiquis y todo, todavía no hay una persona que haya marcado la historia tanto. Algunos revolucionarios se levantaron, siguieron algunos millones, pero nadie marcó la historia como él. Y todavía sigue siendo una piedra. Para algunos la piedra que mantiene su fe y para otros la piedra que los condena en su fe. Así que, pero sigue siendo una piedra, un estorbo para algunos. Jesucristo sigue vivo y por eso es un estorbo. Para nosotros es el Rey Salvador. Ahora, yo dije recién y hice el énfasis de que que la familia necesitaba comer todo el cordero. Y esto no es un dato menor, amados. No lo dije por solamente aplicar un ejemplo, sino porque Él sería conocido como el Señor Jesucristo. Y no es una tontería lo que estoy diciendo, porque, miren, lo voy a decir de esta manera y quiero expresarme bien, porque ustedes seguro que lo entienden bien. El tema es que yo pueda expresarme bien y estar a la altura de sus conciencias para explicar lo que voy a explicar. Porque Él es Señor Jesucristo. Así lo declara toda la Biblia. Y ahora, hermana, fusiona. Hace una amalgama entre Jesús y Cristo. Y ahora pasa a ser Jesucristo. Ya no más Jesús o solo Cristo. Ahora pasó a ser Jesucristo. Señor porque es maestro. Jesús porque es el Salvador. Y Cristo porque es el ungido. Él es el Maestro Salvador ungido. Señor Jesucristo. Eso significa la frase completa. Ahora, no se puede comer un pedacito. Ay, no, a mí dame la pata nada más. A mí dame ¿cómo es? A mí la cabeza no, ¿eh? No, hay que comerlo todo. No hacerle asco a nada. Es un símbolo, Tospar, claro, es un símbolo. Pero hay muchos cristianos que dicen, ay, yo creo que Jesús sea mi Salvador nada más. Pero eso de mi Señor, que me marca algunas cosas que hago bien y mal, no, eso ahí no me gusta. Eso para mí no es Jesús. Jesús no es eso. No, tengo una mala noticia. Jesús es eso. Porque es maestro. Y si hablamos de maestro, porque es Señor, te va a enseñar. Y como en el colegio hay cosas que debemos de aprender de nuevo, desestimar las cosas viejas y volver a reaprender algunas nuevas. Hay cosas que no nos gustan, pero Él es el maestro. Él es Jesús, porque es quien nos redimió, quien nos salva, y obviamente Él es el ungido. Ahora, ¿puedo comer un pedazo de Él? No. Cuando creemos en Jesús, debemos comerlo todo.
Absolutamente todo. Y ustedes dicen que sos caníbal. No, no estoy hablando literalmente. Estoy hablando en una metáfora, en un sentido metafórico. Que nosotros no podemos decir, bueno, yo quiero que Él me salve del infierno y estar con Él toda la vida, pero que Él no me enseñe demasiado, porque eso ya me choca un poco. Yo quiero que Él sea el mediador, porque Él es el Mesías. Así que yo quiero que Él sea el mediador entre Dios y yo. Pero esto de la salvación y bueno, pero yo creo que no necesito ser salvo, sí soy bueno. No, Él es completo. Él es el Señor Jesucristo. Y quien se acerca a Él y quien lo recibe a Él dentro de Él para pintar el dintel de los corazones, otra vez metafóricamente hablando, necesita comerlo todo, no solamente un pedazo, no un sector. El Cordero se comía todo, no se dejaba nada. Yo siempre digo, a veces me imagino que los cristianos venimos a un McDonald's o que venimos ¿cómo es esto de los cafés de coffee? A un Starbucks, gracias, a un Starbucks. Entonces le decimos, no, sacame, a mí poneme sin espuma, a mí sacame las papas fritas, poneme el Vic, el más grande, poneme la Coca Light, por favor. No, esto no es un combo que te llevas de Jesús. Vení, llévate a Jesús y vas a tener solución en tu vida, no vas a tener problemas, vas a tener sanidad. No es McDonald's. Jesús es una persona, el Cordero que fue inmolado por tus pecados, por mis errores y mis pecados. Así que cuando te acercas a Él, sabe que estás comiendo todo el Cordero, que no se puede dejar nada para el otro día. Así que, de esta manera, Él es el mediador entre Dios y nosotros. ¿Y cómo nos limpia? ¿Cómo ese es el proceso que Él resucitó al tercer día? Bueno, es muy simple. Él tomó un hisopo, o nosotros, perdón, debemos tomar el hisopo y pintar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro cuerpo con la sangre bendita de Jesús. Ojo, sangre que aún hoy en día los demonios tiemblan ante esa sangre, que sigue viva, aunque ya pasó hace más de 2000 años. Esa sangre se sigue vertiendo día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo por toda la humanidad. Fue un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. No necesitamos volver a traer a Jesús o que Dios mande de nuevo a Jesús para volver a ser sacrificado. Fue una sola vez y luego se terminó. Ahora, en 1 de Juan 1:29 dice que al siguiente día, en el relato de Juan, vio Juan a Jesús, que venía a él, todavía estaba vivo, no había sido sacrificado. Y dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No quita el pecado de una familia, no quita solamente el pecado de una tribu. Jesús quita el pecado del mundo. Me encanta. Y 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles por obras y demás como oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, del ungido, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el momento más sublime. Cuando entendemos que ahora ya no necesitamos más nada. Cuando nos acercamos a Él y lo tenemos como Señor y Jesucristo, como Maestro, como mediador y como ungido, cuando nos acercamos a Él entendiendo estas tres partes de Él, entonces nuestra percepción de la última cena cambia. Porque ahora ya no es solamente el pan y el vino. Es el Maestro, el mediador y el ungido. La verdad que a mí me encanta explicar esto porque a mí me hace bien. No sé si a dónde le voy a hablar, pero a mí me hace bien. Bien. Porque Él está sentado en la última cena y fíjense, otra vez, un dato que quisiera acercar acá. Es un dato muy importante el que voy a dar. Se sentó a celebrar. Así dice. Lucas 22. Dice, y tomó y se sentaron a celebrar la Pascua y tomó el pan y dio gracias. Fíjense que no se sentó a un velorio y dijo, ahora me van a entregar y ahora lloremos todos juntos porque... Oigan, eso lo hace un gladiador. Sentarse con dignidad sabiendo que en horas lo iban a torturar y lo entregarían en manos
de los soldados y lo crucificarían. Y en manos de los judíos, de los rabinos, de los sacerdotes, de los saduceos, de los fariseos. Es que Jesús siempre rompe los estereotipos, porque miren, Jesús vivía su vida con alegría, intensamente. No como los fariseos ortodoxos, aburridos, que parecía que estaban todo el día de luto. Caminaban, no voy a dar ejemplos, pero caminaban con sus túnicas negras. Esto es pecado, esto no. Claro, los nenes ni se le acercarían a los sacerdotes. Imagínense que aparecía un séquito de fariseos, de sacerdotes, y los nenes salían corriendo. Vivían todo el tiempo enojados, todo el tiempo de lutos. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro mediador y ungido, vivía con pasión todos los días. Lo vivía alegremente. Por eso se daba el lujo de discutir, de hacerlos dar vuelta de patitas de cabeza. Iba y comía con personas indignas para los fariseos y para los sacerdotes, pero para él estaba bien. Porque daba vuelta al estereotipo, él vivía con alegría todos sus días. Una persona así atrapa a los niños, atrapa a los grandes, atrapa a los adultos, atrapa a todos. Entonces cuando Jesús se sienta en la mesa, y dije, el dato peculiar es que se sienta a celebrar. ¿Cómo se celebra? Es una alegría estar con vosotros, porque esta va a ser, quién sabe, nuestra última cena. Y tenía muchas ganas de estar con ustedes, porque, ¿sabe? ¡Ay, mi mente vuela! Si a vos te tocaría tener tu última cena en este día, ¿con quién la harías? ¿Con tus compañeros de trabajo? ¿Con tus amigos que nunca te mandan mensaje? ¿Con quién tomarías tu última cena? Si sabrías que en esta noche partirías al cielo. ¿Con quién celebrarías tu última comida? ¿Con personas que no conoces? ¿O rodearías tu mesa con todos a los que amás y que te aman? Con tu familia. ¡Wow! Otro de los aspectos que me gusta de Jesús. Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y Jesús decide comer la última cena con sus discípulos. Y se sienta obviamente en la mesa y están los 12 apóstoles. Hay algunos discípulos más que estaban rumoreando por ahí, estaban observando absolutamente todo. Y en ese momento dice la Biblia que toma el pan. Ahora, síganme, no sé si la cámara nos está mostrando. He amasado panes sin levadura. Específicamente para este momento. Dice la Biblia, o la historia judía nos cuenta de que en la Pascua se cocían 3 panes. No sé a dónde estoy mirando, pero ok. Dice que habían 3 panes. Ellos estaban cenando, no era que no estaban comiendo pan. Pero estos 3 panes estaban apartados, se apartaba. Y cuando llegaba el momento, el referente de la familia, sea el padre, un tío, el abuelo, el referente de la familia, tomaba de los panes, de los 3 panes, tomaba el del medio. Y al tomar el pan del medio, los judíos tenían una tradición que ellos no sabían por qué lo hacían. Pero tenía ciertas marcas el pan, es como una tortilla, tenía ciertas marcas el pan y tenía varios agujeros. Nunca entendió el judío por qué se hacía, pero era una tradición que venía de los padres y a los hijos. El pan del medio no se comía ni el de arriba ni el de abajo, solamente el del medio. Y Jesús tomó el pan del medio y dijo, este es mi cuerpo. ¿Entienden el símbolo? Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomad, comed. Y se los empezó a repartir a cada uno. Obviamente que post-cruz, nosotros, estudiando, haciendo teología, comprendemos que las marcas, que esas vetas que tenía el pan, que hoy en día se sigue celebrando y el pueblo judío lo sigue celebrando, esto que ustedes están viendo en vivo, lo están haciendo ellos también, esas marcas que tenía el pan vendrían a ser los latigazos que tu Señor y mi Señor sufrió por nosotros. Y los agujeros, ¿a qué no saben? Las manos y los pies que fueron traspasados. Los judíos
siglo a siglo, celebraban esta costumbre, teniendo la Trinidad delante de sus narices, porque lo que simbolizaba esto era los tres panes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuál tomaban los judíos para comer? El Hijo. Y así, no lo voy a comer en vivo, me puedo atragantar, puede ser esto una vergüenza, si no. Y comían el cuerpo de Jesús. Qué rico que está. No. Y comían su cuerpo. Y era la manera en que Jesús dijo, yo soy ese cuerpo, yo soy esa tercera o la persona del medio, yo soy Jesucristo. Y lo entregó y dijo, y este es mi cuerpo que por vosotros es partido. En ese momento los discípulos comprendieron así por fin el simbolismo de los tres panes. La Trinidad delante de sus narices todo el tiempo. Ahora viene otro momento sublime, porque es el momento donde Él va a entregar la sangre o el simbolismo del vino. Así que luego de este acto, Él toma la copa y dice, esto que es vino para ustedes, que es de siglo en siglo, lo han tomado como una costumbre, en realidad es mi sangre, que también voy a vertir para un nuevo pacto. Ojo, Él le aclara, es un nuevo pacto a través de mi sangre. Y entonces lo bendijo, tomó y después lo repartió a todos los discípulos. Cuando nos acercamos a la mesa de la Pascua, cuando celebramos la Santa Cena, como nosotros decimos, lo que realmente estamos haciendo es viendo la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. No solamente nos estamos remitiendo al sacrificio, sino que nos estamos acercando a una celebración. ¿Por qué Tospar? Es lo que más me gusta. Porque cuando el sacerdote, el jefe de familia, tomaba del maxo, a esto se le llama maxo normalmente para el pueblo judío, tomaba el pan del medio, estaba profetizando que vendría un ungido. Ahora hago el énfasis en Cristo. Un ungido que rompería el yugo de maldad y libertaría al pueblo de Israel para siempre. Claro, no lo entendieron porque lo que Cristo vendría a hacer no sería liberar al pueblo de Israel como pasó en Egipto. Él vendría a liberar a los pecadores o a los pecados de todo el mundo. No de una tribu, no de una familia, no de un solo país, sino ni tampoco de una nación o reino, sino de todo el mundo. Por eso dice la Biblia, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. No es complicado. A veces nos la complicamos nosotros, pero es muy sencillo. La Pascua es la celebración, no el luto de Cristo. Es la celebración. Y por eso nosotros nos sentamos en derredor de una mesa a esperar el sacrificio. Obviamente que luego vendría la cruz, claro que sí. Él está con sus discípulos, se va al monte a orar y luego lo llevarían al Calvario. ¿Qué es el Calvario? Bueno, el Calvario es donde lo colgarían a Cristo entre dos malhechores y él sin pecado. Lo acusarían sin tener, razones o sin tener, no me sale ahora la palabra técnica, pero sin tener fundamentos, lo acusarían hasta la muerte. Y en el momento de que Jesús está colgado en el Calvario, que está suspendido entre el cielo y la tierra en la cruz, en ese mismo instante, en el lugar santísimo, en el templo, también se estaría oficiando la muerte de un cordero que expiaría el pecado por todo un año. Ahora síganme, como si fuera un efecto 3D o como si fuera esto una película. En un lugar se está por degollar a un cordero sin mancha. En el lugar de sacrificio. Al mismo tiempo en el Gólgota, en el Calvario, se está levantando la cruz de otro cordero que no salvaría el pecado por un año, ni solamente de las tribus, sino que de todo el mundo. ¿Dónde fue el Gólgota? ¿Qué es esto del Calvario? El Calvario es el monte Moriah. El Calvario es donde Dios llama a Abraham a que entregue a Isaac. Y cuando Dios le dice, sal a caminar, que yo te mostraré dónde tendrás que entregarlo. Cuando llega al monte, a este mismo monte, el Calvario, el de Moriah,
él dice la Biblia, lo relata de esta manera, que toma el cuchillo Abraham. Y cuando está por bajarlo, un ángel desciende y le dice, no lo hagas, Abraham, ya Dios conoce de tu fidelidad. Y entonces en ese instante aparece un cordero enroscado, se había trabado contra un arbusto, qué casualidad. Y entonces Abraham entendió que Dios supliría el cordero. Luego, varios miles de años adelante, está la misma situación. Y Dios, y esto es lo que nos tiene que impactar, es el que tiene el cuchillo en su mano. Toma la figura de Abraham y tiene que sacrificar a su propio hijo, degollarlo para el sacrificio, para que el sacrificio sea completo y entre un nuevo pacto. A las 3 de la tarde se está oficiando una liturgia de un sacrificio de un cordero, donde hay un sacerdote tomando un cuchillo y pasándole por el pescuezo de un cordero, mientras que a las 3 de la tarde está Jesucristo suspendido entre el cielo y la tierra diciendo, Señor, Padre mío, consumado es, está hecho todo. Acá comienza un nuevo pacto. En su muerte comienza un nuevo tiempo. Y es este tiempo, como nosotros le llamamos, la dispensación de la gracia, el tiempo de la gracia, el tiempo del regalo divino, donde ya no necesitamos nosotros ofrecer un sacrificio a Dios. No necesitamos atraer a Dios por obras, sino que en Cristo Él es nuestra verdadera Pascua. Él es el verdadero sacrificio. ¡Aleluya! Él y solamente Él. Él vino para limpiarnos una vez y para siempre. Él no tiene que volver cada año para ser sacrificado. Lo hizo hace más de 2000 años y su sangre hoy se sigue virtiendo. Tospar, por eso es que la Pascua es Cristo, claro. Por eso es que la Pascua es nuestro Señor Jesucristo. Y no venimos a la Pascua para recordar a un muerto. No venimos a las Pascuas a recordar a alguien caído o vencido. Venimos a las Pascuas para celebrar a aquel gladiador, el que tuvo el coraje por venir por vos y por mí. Y nosotros hoy celebramos al grandioso, al elocuente, al maravilloso Señor Jesucristo. Y en tu familia, en este mediodía o donde nos estés mirando, necesitamos celebrar a Jesucristo. No a un velorio, no le llevamos flores al muerto, sino que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No sé si te atrapa eso y te llena de fe, ese hisopo que marca el dintel de tu vida, se llama fe. Si con fe te acercas, entonces Él prometió que serías salvo. Y esto es personal. Y esto no solamente para que recordemos, sino que para que nosotros también podamos comunicarlos a quien sea. Hoy te di tecnicismos, pero la realidad es que cada vez que celebramos la Santa Cena, recordamos, celebramos la resurrección. No solamente recordamos su muerte, sepultura, sino que recordamos su resurrección. En este mediodía